Capítulo 1. El territorio que aprendí a habitar. Parte 1. El mundo. La ciudad existía antes de que ella supiera nombrarse. No había recuerdo de un inicio ni de una llegada. Simplemente estaba allí, extendida como una certeza silenciosa. Edificios altos, de ventanas opacas, se alzaban junto a calles estrechas donde el paso era siempre medido, casi respetuoso. Entre una cuadra y otra, sin transición clara, comenzaba el bosque. Árboles antiguos brotaban del asfalto como si nunca hubieran aceptado la idea de ser desplazados, y sus raíces levantaban baldosas con la paciencia de quien sabe que el tiempo siempre termina ganando. Ella caminaba ese territorio como quien recorre una casa demasiado grande. Sabía dónde apoyar el pie, qué esquinas evitar, qué senderos tomar cuando el aire se volvía espeso. En la ciudad, el silencio tenía forma de eco, pasos que no eran del todo suyos, relojes sin manecillas, fachadas que parecían observarla sin interés. En el bosque, en cambio, el silencio era denso, envolvente, casi corporal. Allí no había calles, pero sí caminos marcados por la costumbre de huir sin correr. Nunca se preguntó por qué ese mundo era así. Nunca pensó en llamarlo extraño. Era su manera de existir, una mezcla de orden y salvajismo, de estructuras firmes y ramas que crecían donde no debían. La ciudad le ofrecía refugio cuando necesitaba esconderse, el bosque cuando ya no podía sostener la forma que se esperaba de ella. Ambos convivían sin tocarse del todo, como dos verdades que habían aprendido a tolerarse. Vivía sola, aunque la palabra no le resultaba exacta. Había presencias, sombras apoyadas en esquinas, reflejos que no siempre la imitaban, murmullos que viajaban entre los árboles cuando el viento cambiaba de dirección. No eran amenazas, tampoco compañía. Eran parte del paisaje, como lo era ella. A veces sentía que si desaparecía, el mundo seguiría funcionando igual, con la misma quietud precisa, como una maquinaria que no necesita ser observada para cumplir su propósito. El cielo rara vez se abría del todo. No estaba cubierto, pero tampoco era claro. Una luz lechosa caía sobre la ciudad y el bosque por igual, sin marcar diferencias, sin prometer amaneceres ni finales. Ese cielo no juzgaba, no exigía. Permitía existir sin preguntas, y eso era suficiente. Ella había aprendido a respirar bajo esa luz, a moverse sin llamar la atención, a ocupar el espacio justo para no desbordarse. Había lugares que frecuentaba más que otros. Una plaza sin bancos, donde los árboles formaban un círculo imperfecto y el suelo estaba cubierto de hojas secas incluso en estaciones que no correspondían. Un edificio bajo, casi escondido, donde las puertas siempre estaban cerradas y nadie parecía entrar o salir jamás. Un sendero del bosque que se bifurcaba en 3 direcciones, aunque ella solo recordaba haber recorrido 2. El tercero permanecía intacto, cubierto de musgo, como si nadie hubiera tenido nunca el impulso de probarlo. Ese mundo no era amable, pero tampoco cruel. La sostenía del mismo modo en que el suelo sostiene a quien ya no espera ser elevado. No ofrecía consuelo, pero sí estabilidad. Allí no hacía falta explicar nada, ni justificar el cansancio, ni fingir deseo. Bastaba con caminar, con detenerse cuando el cuerpo lo pedía, con aceptar que algunas zonas no estaban hechas para ser transitadas. Ella no sabía si ese territorio la había salvado o la había mantenido a salvo del derrumbe. Tal vez ambas cosas fueran ciertas, tal vez ninguna. Lo único seguro era que, dentro de esa ciudad atravesada por un bosque indomable, había aprendido a quedarse, a no huir del todo, a existir en pausa. Y durante mucho tiempo, eso había sido suficiente. Parte 2. Las reglas. La primera regla no estaba escrita en ninguna parte, pero se sentía en la lengua como una advertencia. No mirar demasiado tiempo. En la ciudad, eso significaba no detenerse frente a los ventanales oscuros,
no buscar el propio reflejo en superficies pulidas, no intentar leer los carteles descoloridos que colgaban sobre puertas que ya no llevaban a nada. En el bosque, significaba no seguir con la vista el movimiento de las sombras entre los troncos, porque a veces las sombras no pertenecían a ningún cuerpo. La segunda regla era caminar con cuidado, no por miedo a caerse, sino por miedo a despertar al mundo. Había baldosas que sonaban distintos si se las pisaba en el ángulo incorrecto. Había hojas que crujían como si anunciaran un secreto. Ella conocía el arte de hacerse liviana, distribuir el peso, no arrastrar los talones, respirar hacia adentro. Si lograba moverse como un pensamiento, el lugar la toleraba mejor, como si premiara a quien no exigía espacio. La tercera regla era no abrir puertas. En la ciudad había muchas, algunas de metal, otras de madera vieja, otras apenas delineadas en paredes de hormigón como cicatrices. A veces estaban cerradas con candados, a veces simplemente no tenían picaporte. Ella aprendió a no preguntar qué había detrás. Lo aprendió porque una vez, cuando era más joven o más desesperada, no sabía cuál de las dos cosas, apoyó la mano en una puerta que parecía tibia. Sintió, del otro lado, una respiración que no era suya, lenta y paciente, como si el mundo esperara que ella cediera. No la abrió, pero desde entonces supo que el territorio podía devolverle la mirada. En el bosque, las puertas eran distintas. Eran claros demasiado perfectos, círculos de tierra donde no crecía nada, troncos marcados con símbolos que no parecían tallados, sino nacidos de la corteza. También había umbrales hechos de niebla, franjas blanquecinas entre árboles, como si el aire fuera una tela mal colgada. Ella no los cruzaba. Había entendido que el bosque podía ofrecer salida, pero no siempre a un lugar más habitable. A veces, la salida era solo otro tipo de encierro, otra forma de perderse sin ruido. Otra regla, quizás la más importante, era no nombrar. Nombrar era fijar. Y fijar era, de algún modo, perder la capacidad de negar. En su mundo interior, las cosas existían a medias para poder soportarse. El cansancio era una bruma, el miedo, un ruido que venía del subsuelo, la culpa, un edificio sin ventanas. Si ponía palabras exactas, esas cosas tomarían forma completa y exigirían más. Por eso, cuando algo dolía, ella lo rodeaba con metáforas. Cuando algo insistía, lo convertía en paisaje. Lo difuso podía acompañarla sin devorarla. Había, además, pequeñas costumbres que funcionaban como amuletos. Evitar la plaza sin bancos al atardecer, porque allí el cielo se volvía demasiado cercano y parecía presionar sobre los hombros. No caminar por la calle del reloj sin manecillas cuando el aire olía a lluvia, porque entonces se escuchaban pasos detrás, pasos que imitaban los suyos con un segundo de retraso. No sentarse en el borde del puente que unía la última cuadra de la ciudad con el primer sendero del bosque, porque desde allí se veía una línea de árboles que parecía esperar su decisión. Aún así, su territorio no era un laberinto sin sentido. Tenía lógica, una lógica hecha de sobrevivencia. Cuando el exterior la hería, una frase, una obligación, un espejo real, la ciudad se volvía más alta y sus calles más estrechas, como si la apretaran para que no se dispersara. Cuando la tristeza la alcanzaba, el bosque se espesaba y el musgo parecía crecer en cuestión de minutos, amortiguando el sonido para que el dolor no tuviera dónde rebotar. El mundo respondía a ella con una fidelidad extraña, maternal. Y, sin embargo, había una regla que nunca terminaba de obedecer del todo. Una regla que aparecía sola, sin que nadie la dictara. No volver la cabeza cuando alguien la llamaba. En ocasiones, en la ciudad, una voz pronunciaba su nombre, o algo parecido a un nombre, desde un callejón. En el bosque, una voz la llamaba desde detrás de un árbol, con el timbre exacto de una persona querida, como si el pasado se hubiera puesto de pie para pedirle que regresara. Ella seguía caminando. Apretaba las manos. Fingía no escuchar. Sabía que si se daba vuelta, si aceptaba el llamado, el mundo le pediría un precio que no sabía pagar.
esa era la verdad detrás de todas las reglas, la promesa de lo definitivo. Mientras obedeciera, todo se mantendría en su gris habitable, en su equilibrio. Pero si rompía una sola, si abría una puerta, si nombraba con precisión, si miraba demasiado tiempo, algo del mundo se correría del lugar. Y ella ya no estaba segura de tener fuerzas para sostener lo que apareciera. Así vivía, siguiendo normas invisibles como quien reza sin fe. No para salvarse, sino para no caer. Y en esa disciplina silenciosa, en esa obediencia hecha de cansancio, había construido un refugio que se parecía demasiado a una prisión. Capítulo 2. Las zonas prohibidas. Parte 1. La grieta. No ocurrió de golpe. El mundo no se quebró con estruendo, ni mostró señales claras de advertencia. Fue, al principio, una variación mínima, casi imperceptible, como cuando el cuerpo reconoce un cambio de temperatura antes de que la mente lo registre. Una mañana, al caminar por una de las calles más antiguas de la ciudad, una que siempre había sido recta y previsible, notó que el aire vibraba distinto. No era viento, era una tensión leve, como si algo estuviera a punto de decirse y aún no encontrara la forma. La grieta apareció días después, aunque ella no supo llamarla así en ese momento. Surgió en una pared que había pasado cientos de veces sin mirarla. No era una fisura profunda ni violenta, sino una línea fina, irregular, que recorría el cemento desde el suelo hasta perderse en lo alto. De ella emanaba una luz débil, apenas más clara que el cielo lechoso que cubría todo. No iluminaba, insinuaba, y esa insinuación fue suficiente para incomodarla. Intentó ignorarla. Desvió el camino, tomó calles paralelas, se internó más seguido en el bosque. Pero el mundo, que siempre había respetado sus reglas, comenzó a insistir. Otras grietas aparecieron, en una vereda cercana a la plaza sin bancos, en el tronco de un árbol que nunca había mostrado heridas, incluso en el puente que unía la ciudad con el primer sendero. No eran iguales, pero compartían esa misma cualidad inquietante. Parecían respirar. El bosque reaccionó primero. Los senderos se volvieron menos dóciles, como si cambiaran de lugar cuando ella no los miraba. Las raíces sobresalían más de lo habitual, obligándola a bajar la vista, a caminar con torpeza. El musgo, antes blando y protector, empezó a humedecer el aire de una forma pesada, casi pegajosa. Los sonidos se amplificaron. El crujido de una rama podía sonar como un paso, el roce de las hojas como un susurro pronunciado demasiado cerca del oído. En la ciudad, el orden comenzó a fallar. Los relojes sin manecillas, que siempre marcaban una quietud constante, parecían ahora desfasados entre sí, como si cada uno midiera un tiempo distinto. Las sombras en las esquinas se alargaban más de lo debido, y en ocasiones no coincidían con ningún cuerpo visible. Ella caminaba con la sensación persistente de estar llegando tarde a algo que no recordaba haber acordado. Lo más inquietante no era la transformación del paisaje, sino la respuesta del cuerpo. Cada vez que pasaba cerca de una grieta, sentía una presión en el pecho, no dolorosa, pero sí insistente, como una mano apoyada desde adentro. A veces, esa presión se extendía hacia la garganta, y debía detenerse para respirar despacio, recordándose las reglas, recordándose que mirar demasiado tiempo era peligroso. Aún así, había momentos en que sus ojos volvían solos hacia esas líneas luminosas, como si reconocieran en ellas algo propio. Una tarde, al internarse en el bosque para evitar la ciudad, llegó sin darse cuenta al sendero que se bifurcaba en 3 direcciones. Durante años, había elegido siempre las mismas 2, casi por reflejo.
El tercer camino, cubierto de musgo espeso, permanecía intacto, sin huellas. Esa vez, sin embargo, notó que el musgo estaba removido en algunos tramos, como si alguien o algo lo hubiera recorrido recientemente. Desde allí provenía una claridad tenue, similar a la de las grietas, filtrándose entre los troncos. No avanzó. Permaneció de pie, con el corazón acelerado, mientras una parte de ella calculaba rutas de escape y otra, más silenciosa, se preguntaba qué había cambiado para que ese camino decidiera mostrarse. No escuchó voces ni llamados. El mundo no la empujó. Simplemente esperó, con una paciencia nueva, distinta de la que había conocido hasta entonces. Esa noche, al regresar a la ciudad, descubrió una grieta en el lugar más inesperado, en la pared de su propio refugio, justo frente al sitio donde solía detenerse a descansar. Era pequeña, casi delicada, pero la luz que escapaba de ella era más intensa que las demás. No parecía amenazante, tampoco amable. Era, sobre todo, imposible de ignorar. Por primera vez desde que habitaba ese mundo, sintió algo cercano a la duda. No miedo puro, no todavía. Una duda lenta, persistente, que se filtraba entre las reglas y las debilitaba. Comprendió, sin necesidad de palabras, que el territorio ya no estaba dispuesto a sostenerla del mismo modo. Algo se había corrido del lugar. Algo pedía ser visto. Y aunque no dio un solo paso hacia la grieta, supo que, desde ese momento, su mundo interior ya no sería un espacio cerrado. Había comenzado a abrirse. No como una puerta, sino como una herida. Parte 2. La memoria. La grieta no creció durante la noche. No se ensanchó ni derramó más luz. Aún así, al despertar, ella supo que algo había cambiado de forma irreversible. El aire dentro de la ciudad se sentía más denso, como si cada respiración arrastrara partículas antiguas, restos de cosas que habían sido guardadas con cuidado durante demasiado tiempo. Caminó despacio, evitando mirar de frente la pared de su refugio, pero sintiendo su presencia como se siente una mirada clavada en la espalda. Hasta entonces, la memoria había sido un territorio dócil, no amable, pero ordenado. Aparecía fragmentada, diluida en imágenes borrosas, en sensaciones sin fecha ni contexto. Nunca exigía, nunca reclamaba coherencia. Era una neblina que podía atravesarse sin mojarse del todo. Sin embargo, a partir de la grieta, esa neblina comenzó a condensarse. En la ciudad, ciertos edificios adquirieron detalles que antes no estaban. Balcones torcidos, grietas en las fachadas, marcas en las paredes que parecían letras incompletas. Ella no las leía, pero el cuerpo reaccionaba igual, con una tensión conocida, antigua. Había calles que ahora despertaban una incomodidad inmediata, como si el suelo recordara pasos que ella había olvidado. Al cruzarlas, sentía un peso en las piernas, una lentitud que no respondía al cansancio físico, sino a una resistencia interna, profunda. El bosque, por su parte, dejó de ser solo refugio. Comenzó a devolver escenas, no recuerdos claros, sino repeticiones deformadas. Un claro que le resultaba familiar sin que pudiera explicar por qué. Un tronco caído que parecía ocupar el lugar exacto de algo perdido. Un olor húmedo que traía consigo una tristeza sin nombre. Los árboles parecían inclinarse apenas cuando ella pasaba, no como saludo, sino como reconocimiento. El bosque sabía cosas, siempre las había sabido. Ella simplemente había aprendido a no preguntar. Las zonas prohibidas dejaron de estar quietas. Los claros perfectos ya no eran tan perfectos. La tierra se removía sola, como si respirara. Los símbolos en la corteza de los árboles parecían más profundos, más definidos, y por momentos daban la impresión de reorganizarse cuando nadie los miraba. Incluso la niebla, esa frontera difusa que marcaba los umbrales, se volvió menos estable, adelgazando en ciertos puntos, permitiendo ver apenas lo que había más allá. Lo que más la perturbaba no era lo que el mundo mostraba,
sino lo que despertaba dentro de ella. Emociones que había aprendido a convertir en paisaje comenzaron a reclamar forma. La culpa ya no era solo un edificio sin ventanas. Ahora tenía habitaciones, pasillos, escaleras que descendían. El miedo dejó de ser un ruido subterráneo y empezó a manifestarse como un pulso irregular, insistente. El cansancio, ese viejo compañero, se volvió más pesado, pero también más claro, como si al fin pudiera distinguir su origen. Intentó aferrarse a las reglas. Evitó la plaza sin bancos. Cambió de ruta para no pasar cerca del puente. Se internó en sectores del bosque que aún conservaban algo de la quietud antigua. Pero la memoria no obedecía normas. Aparecía en los lugares más inesperados, en un reflejo distorsionado de una vidriera, en la forma en que una rama se quebraba bajo su peso, en el eco de sus propios pasos replicados con un segundo de retraso. Cada aparición traía consigo una pregunta muda. ¿Qué fue lo que se dejó atrás para que este mundo existiera? Una tarde, al detenerse frente a una de las grietas más antiguas de la ciudad, se permitió mirar un poco más de lo debido. La luz que escapaba no mostraba imágenes claras, pero sí sensaciones. Un nudo en el estómago, una presión en el pecho, la certeza de una elección no tomada. No vio escenas del pasado, sintió el peso de todas las posibilidades descartadas, acumuladas como escombros detrás de una pared demasiado fina. Comprendió entonces que las zonas prohibidas no eran peligrosas por lo que escondían, sino por lo que devolvían. No contenían monstruos ni castigos, sino fragmentos de sí misma que habían sido aislados para permitirle seguir funcionando. El mundo interior, tan cuidadosamente construido, no había sido solo refugio, había sido una estrategia, una forma de supervivencia que, ahora, comenzaba a mostrar su costo. Esa noche, el bosque no la dejó dormir. Los sonidos se filtraban incluso dentro de la ciudad, atravesando muros y calles, como si ya no existiera una frontera clara entre ambos espacios. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, no intentó ordenar lo que sentía. Dejó que la memoria avanzara sin traducirla en metáfora, sin convertirla en paisaje. Fue incómodo, fue doloroso, pero también, de un modo extraño, fue real. Cuando volvió a abrir los ojos, supo que algo esencial se había desplazado. Las zonas prohibidas ya no estaban completamente fuera de alcance. La grieta no era solo una herida en el mundo, era una invitación. Y aunque aún no se sentía capaz de cruzarla, entendió que el verdadero peligro no era recordar, sino seguir habitando un territorio que exigía olvido permanente para mantenerse en pie. El mundo interior había comenzado a devolverle su historia, y ya no había forma de pedirle que se detuviera. Capítulo 3. El derrumbe. Parte 1. Cuando el mundo deja de sostener. El colapso no llegó como una explosión. No hubo un instante preciso que pudiera señalarse después como el comienzo del fin. Fue más bien un desgaste, una pérdida progresiva de coherencia, como si el mundo interior se hubiera cansado de fingir estabilidad. Las grietas, antes discretas, empezaron a multiplicarse sin seguir un patrón. Algunas se abrían en el suelo y obligaban a rodearlas. Otras atravesaban edificios completos, dividiéndolos en mitades imposibles de habitar. La ciudad perdió su lógica. Calles que siempre habían conducido al mismo lugar terminaban ahora en muros cerrados o en descensos abruptos hacia zonas que ella no reconocía. El edificio bajo, aquel donde nunca se veía entrar ni salir a nadie, amaneció una vez inclinado, como si hubiera cedido por dentro. No cayó, simplemente dejó de sostenerse recto, y esa leve desviación bastó para llenarla de una inquietud profunda, como si algo esencial hubiera sido desplazado. El bosque, por su parte, dejó de amortiguar. Las raíces ya no levantaban baldosas con paciencia, sino que rompían el suelo sin cuidado, invadiendo la ciudad,
reclamando espacio. Los árboles crecían torcidos, apretados entre sí, y el aire se volvía tan espeso que respirar exigía una atención constante. El musgo, antes blando, se tornó resbaladizo, traicionero, y más de una vez ella tuvo que apoyarse en un tronco para no caer. Intentó moverse siguiendo las viejas reglas, pero estas ya no funcionaban. Caminar liviana no evitaba los sonidos, no mirar no impedía sentir. Incluso evitar las puertas dejó de tener sentido. Algunas aparecían donde antes no había nada, abiertas de par en par, dejando escapar una luz cruda que no se parecía a la de las grietas iniciales. Esa luz no insinuaba, exponía. El cuerpo comenzó a resentirse. El cansancio se volvió físico, pesado, alojado en los músculos y en los huesos. Cada paso parecía exigir una negociación interna. Había momentos en que se detenía en medio de una calle deformada o de un sendero borrado, sin saber hacia dónde continuar. No era miedo lo que la paralizaba, sino una certeza nueva. El mundo ya no estaba diseñado para sostenerla como antes. Una tarde, el cielo cambió. No se abrió ni se oscureció del todo, simplemente descendió. La luz lechosa cayó más cerca del suelo, presionando el paisaje, aplastando las formas. Los edificios parecían más bajos, los árboles más encorvados. Ella sintió esa presión en el pecho, en la espalda, como si el propio cielo le recordara que no había escapatoria hacia arriba. Fue entonces cuando comprendió que el derrumbe no era un castigo. No era una consecuencia por haber mirado demasiado tiempo, por haber sentido demasiado hondo. El derrumbe era una respuesta. El mundo interior, construido para protegerla, ya no podía hacerlo sin romperse. Había sostenido demasiado peso durante demasiado tiempo. En un intento desesperado por recuperar algo de control, regresó al puente que unía la ciudad con el bosque. Quiso sentarse en el borde, como nunca se había permitido. Pero al acercarse, descubrió que el puente estaba incompleto. Parte de su estructura había cedido, dejando un vacío que no mostraba fondo alguno. No había caída visible, solo una ausencia que parecía absorber la mirada. Se quedó allí, de pie, sin atreverse a retroceder ni a avanzar. Detrás de ella, la ciudad crujía, reorganizándose de formas imprevisibles. Delante, el bosque emitía sonidos irregulares, como un organismo alterado. Por primera vez desde que ese mundo existía, no había un lugar claramente seguro. No había refugio posible. El pensamiento que emergió no fue de pánico, sino de cansancio profundo. Una fatiga que no pedía soluciones, solo descanso. Comprendió, con una claridad dolorosa, que había pasado años sosteniéndose a fuerza de negar partes enteras de sí misma. El mundo había sido el precio de esa negación. Y ahora, al reclamarle verdad, se desarmaba. Se dejó caer de rodillas sobre el suelo irregular, sin importar si era asfalto o tierra. Apoyó las manos, sintiendo la aspereza, la humedad, las vibraciones internas del territorio. El mundo no respondió, no se acomodó para ella, no ofreció consuelo. Simplemente siguió quebrándose, con una honestidad brutal. Y en medio de ese derrumbe silencioso, entendió algo que nunca se había permitido pensar, que quizás el objetivo no era reconstruir lo que se caía, sino aprender a permanecer cuando ya no quedaba nada que sostuviera. Parte 2. Habitar el dolor. No intentó levantarse de inmediato. El suelo, ya fuera asfalto agrietado o tierra húmeda del bosque, la sostuvo sin amabilidad, pero con una firmeza inesperada. Permaneció allí, arrodillada, respirando con dificultad, como si cada inhalación tuviera que atravesar capas antiguas antes de llegar a los pulmones. El mundo seguía moviéndose a su alrededor. Crujía, se desplazaba, se desarmaba.
pero por primera vez, ella no sintió la urgencia de corregirlo. Evitar el dolor no fue una decisión consciente, fue más bien la ausencia de alternativas. No había reglas que obedecer, ni rutas seguras que seguir. El territorio ya no respondía a la estrategia ni al cuidado excesivo, así que se quedó. Dejó que la presión en el pecho encontrara su propio ritmo, que el cansancio se extendiera sin resistencia por el cuerpo, que la tristeza, esa vieja conocida, dejara de disfrazarse de paisaje y tomara forma en el centro mismo de su respiración. Al hacerlo, algo cambió. No en el mundo, al menos no de inmediato, sino en la manera en que ella lo percibía. El ruido dejó de ser amenaza y se volvió información. El crujido indicaba movimiento, no peligro. El eco de pasos no era persecución, sino repetición. Incluso la luz cruda que escapaba de algunas puertas abiertas perdió su cualidad acusadora y se volvió simplemente intensa, como la verdad cuando ya no se la esquiva. Se permitió mirar, no con la curiosidad ansiosa que había evitado durante años, sino con una atención cansada, honesta. Observó cómo una calle se deshacía lentamente, sin violencia, como una tela vieja que ya no puede sostener su forma. Vio un árbol del bosque partirse en dos bajo su propio peso, revelando un interior hueco, marcado por anillos irregulares. No sintió horror, sintió reconocimiento. Entendió que la solidez había sido en muchos casos una ilusión necesaria. El dolor no llegó en forma de recuerdos precisos. No hubo escenas completas ni relatos ordenados. Llegó como sensaciones dispersas. La incomodidad de ocupar un espacio que nunca se sintió propio. El esfuerzo constante por no desbordar. La renuncia silenciosa a ciertas preguntas. Cada sensación encontraba su lugar en el cuerpo antes que en el pensamiento, y ella las dejó estar, sin intentar traducirlas en palabras. Por momentos, el impulso de huir regresaba. El deseo de reconstruir algo rápido, cualquier cosa, para no quedar expuesta. Pero el mundo, en su estado de derrumbe, ya no ofrecía materiales fáciles. No había muros listos para levantarse, ni senderos claros para trazar. Todo exigía tiempo, presencia, una forma de paciencia que ella no había practicado antes. En ese permanecer incómodo, descubrió algo inesperado. El dolor no crecía sin límite. Tenía bordes, oscilaba. Había momentos en que se intensificaba y otros en que retrocedía, dejando un espacio mínimo, casi imperceptible, donde podía respirar sin esfuerzo. Ese espacio no era alivio ni esperanza, pero era real, y bastaba. El mundo interior empezó a responder de manera distinta. No se ordenó ni se calmó, pero ralentizó su caída. Las grietas dejaron de multiplicarse con urgencia. Algunas zonas se estabilizaron en su estado ruinoso, como si aceptaran no ser reparadas de inmediato. La ciudad y el bosque ya no luchaban por imponerse uno al otro. Coexistían en un equilibrio precario, sostenido por la misma fragilidad que ella comenzaba a reconocer en sí misma. Comprendió entonces que evitar el dolor no significaba resignarse a él, sino dejar de combatirlo como si fuera un enemigo externo. Era parte del territorio, tanto como las calles torcidas y los árboles indómitos. Al aceptarlo, no lo hacía desaparecer, pero le quitaba el poder de gobernarlo todo. Cuando finalmente se incorporó, lo hizo despacio, apoyándose en las rodillas, luego en los pies. El mundo no aplaudió el gesto. No se acomodó para facilitarle el movimiento. Simplemente estuvo allí, disponible. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Aún no había reconstrucción, aún no había salida, pero en medio del derrumbe había aprendido algo esencial, que podía permanecer sin deshacerse, incluso cuando el mundo interior dejaba de sostenerla como antes. Y esa certeza, frágil pero firme, marcó el final de la caída. Capítulo 4. Un mundo distinto. Parte 1. La reconstrucción. No amaneció con claridad.
El cielo siguió siendo ese velo blanquecino que no prometía nada, pero el peso que antes descendía sobre el paisaje parecía haberse desplazado. No era más liviano, era distinto, como si ya no presionara desde arriba, sino que rodeara las cosas, permitiéndoles existir sin exigencia. Ella se puso de pie con cautela, esperando el mareo, el retroceso, la señal de que había avanzado demasiado. Nada de eso ocurrió. La ciudad seguía dañada. No había calles rectas ni edificios recuperados. Algunas construcciones permanecían inclinadas, otras abiertas como cuerpos que ya no se molestan en ocultar sus heridas. Sin embargo, algo en ellas había cambiado. Ya no parecían a punto de colapsar en cualquier momento. Habían encontrado una forma precaria de mantenerse en pie, aceptando su desequilibrio como parte de su estructura. El bosque tampoco volvió a ser refugio puro. Los árboles continuaban creciendo de manera irregular, y las raíces seguían reclamando espacio sin pedir permiso. Pero entre la espesura aparecieron claros nuevos, imperfectos, donde la luz descendía sin filtrarse en exceso. No eran zonas seguras ni amables, eran espacios posibles. Lugares donde detenerse sin necesidad de huir. Ella comenzó a recorrer el territorio sin seguir las viejas reglas. No caminaba liviana para no despertar al mundo. Caminaba como podía. A veces arrastraba los pies, a veces se detenía sin razón aparente. El mundo no reaccionó con castigo, tampoco con recompensa. Simplemente se adaptó a su ritmo, como si aceptara, por primera vez, no tener que anticiparla. Las puertas seguían allí, pero ya no todas intimidaban. Algunas permanecían cerradas, y ella no sentía la urgencia de abrirlas. Otras seguían abiertas, derramando esa luz intensa que antes la obligaba a apartar la mirada. Esta vez, pudo observarlas sin sentir que debía cruzarlas de inmediato. Comprendió que no toda entrada exige tránsito, y que elegir no pasar también es una forma de decisión. En el sendero del bosque que se bifurcaba en 3 direcciones, el musgo había sido desplazado de manera definitiva. El tercer camino ya no estaba intacto, pero tampoco completamente trazado. Se internaba entre los árboles con una inseguridad visible, como si aún no supiera hacia dónde quería conducir. Ella lo miró durante un largo rato. No avanzó, no retrocedió. Se limitó a reconocer su existencia sin miedo ni promesa. La reconstrucción no fue un acto heroico. No implicó limpiar escombros ni levantar nuevas estructuras. Fue, más bien, una reorganización silenciosa. Aprender qué ruinas podían permanecer, qué zonas necesitaban descanso, qué espacios merecían ser habitados aún con sus grietas visibles. Dejó de exigirle al mundo interior que funcionara como refugio absoluto. Le permitió ser un territorio vivo, cambiante, a veces incómodo. Notó que el cuerpo respondía distinto. El cansancio seguía allí, pero ya no se sentía como un peso inexplicable, sino como una señal. El dolor aparecía, pero no ocupaba todo el espacio. Había momentos breves, demasiado breves para celebrarlos, en que podía respirar sin esfuerzo, mirar alrededor sin anticipar daño. Esos momentos no eran estabilidad, pero sí presencia. Comprendió entonces que reconstruir no significaba volver al estado anterior al derrumbe. Ese mundo ya no existía, y tal vez nunca había sido tan sólido como ella había creído. La reconstrucción era aceptar la forma nueva, menos eficiente, menos silenciosa, pero más honesta. Un territorio que no se sostenía a costa del olvido permanente. Cuando avanzó hacia el centro de la ciudad, notó algo que no había estado allí antes. Una calle corta, sin nombre, que no conducía a ningún punto conocido. No era una grieta ni una puerta. Era simplemente un camino nuevo, estrecho, aún sin huellas. No supo si algún día lo recorrería, pero saber que existía le bastó para seguir caminando. El mundo interior no estaba reparado, pero ya no se deshacía bajo sus pies. Y en ese equilibrio frágil, en esa reconstrucción sin promesas, comenzó a habitar una forma distinta de sostenerse. Parte 2. Salir sin irse.
No hubo un gesto final que marcara el cierre, ninguna escena que pudiera señalarse como conclusión. El mundo interior no se detuvo para ofrecerle una imagen definitiva, y ella ya no la esperaba. Había aprendido que las cosas más verdaderas no se anuncian, simplemente se acomodan en silencio, ocupando el lugar que pueden. La ciudad y el bosque seguían entrelazados, pero la frontera entre ambos ya no era rígida. En algunos puntos, los árboles crecían dentro de antiguos edificios, atravesando pisos y techos sin violencia, como si siempre hubieran estado destinados a compartir ese espacio. En otros, calles estrechas se internaban en la espesura, perdiendo su forma urbana poco a poco, hasta volverse senderos irregulares. Esa mezcla ya no le resultaba inquietante, era coherente. Representaba, con una precisión inesperada, la forma en que ella misma había aprendido a existir. Comenzó a notar pequeñas aperturas, no puertas abiertas de par en par, ni grietas luminosas que exigieran atención inmediata, sino aberturas discretas, ventanas sin vidrio por donde entraba el aire, claros desde los que se podía ver el cielo sin que éste descendiera sobre los hombros. Eran puntos de contacto, no salidas definitivas. Lugares donde el interior y el exterior se rozaban sin invadirse. Por primera vez, se permitió pensar en el afuera sin sentir amenaza, no como un lugar que debía conquistar ni evitar, sino como algo que coexistía. El mundo interior ya no necesitaba cerrarse para protegerla del todo. Había aprendido a sostener ciertas verdades sin desmoronarse, a convivir con el recuerdo sin quedar atrapada en él. Eso no la volvía invulnerable, pero sí más presente. Caminó hasta el borde del bosque, allí donde los árboles se abrían lo suficiente como para dejar ver una extensión que no pertenecía del todo a su territorio. No era un paisaje detallado, más bien una sensación de continuidad, de algo que seguía más allá sin exigirle que lo recorriera ahora. Se detuvo, respiró, no dio el paso, y, por primera vez, esa decisión no estuvo hecha de miedo. Entendió que salir no implicaba abandonar el mundo que la había sostenido durante tanto tiempo. Ese territorio, con sus ruinas y sus claros imperfectos, seguía siendo parte de ella. Era la prueba de que había sobrevivido, de que había encontrado formas de permanecer cuando no parecía posible. Irse habría significado negarlo, y ya no necesitaba hacerlo. El mundo interior respondió a esa comprensión con una quietud nueva. No se cerró, no se endureció. Simplemente se estabilizó en su imperfección. Las grietas permanecieron visibles, pero dejaron de doler. Las zonas prohibidas ya no reclamaban atención constante. Podían ser visitadas o no, según el momento. Ya no gobernaban el territorio. Ella regresó sobre sus pasos, no para esconderse, sino para habitar. Caminó por la ciudad sin contar las baldosas. Se internó en el bosque sin anticipar rutas de escape. El cuerpo seguía marcando límites, y ella los escuchaba. No siempre los comprendía, pero los respetaba. Había aprendido que sostenerse no era lo mismo que resistir. Al final, no hubo promesa de futuro ni declaración de victoria. Solo una certeza tranquila, asentada en lo profundo. Podía moverse entre sus paisajes internos sin desaparecer en ellos. Podía recordar sin perderse. Podía abrirse sin romperse del todo. El mundo interior seguía allí, vivo, cambiante, atravesado por ciudad y bosque. Y ella, por primera vez, no lo habitaba como refugio ni como prisión, sino como un lugar propio. Un lugar desde el cual, cuando estuviera lista, podría mirar hacia afuera, sin necesidad de huir de sí misma. Parte 2. Salir sin irse. No hubo un gesto final que marcara el cierre, ninguna escena que pudiera señalarse como conclusión. El mundo interior no se detuvo para ofrecerle una imagen definitiva, y ella ya no la esperaba. Había aprendido que las cosas más verdaderas no se anuncian, simplemente se acomodan en silencio,
ocupando el lugar que pueden. La ciudad y el bosque seguían entrelazados, pero la frontera entre ambos ya no era rígida. En algunos puntos, los árboles crecían dentro de antiguos edificios, atravesando pisos y techos sin violencia, como si siempre hubieran estado destinados a compartir ese espacio. En otros, calles estrechas se internaban en la espesura, perdiendo su forma urbana poco a poco, hasta volverse senderos irregulares. Esa mezcla ya no le resultaba inquietante, era coherente. Representaba, con una precisión inesperada, la forma en que ella misma había aprendido a existir. Comenzó a notar pequeñas aperturas, no puertas abiertas de par en par, ni grietas luminosas que exigieran atención inmediata, sino aberturas discretas, ventanas sin vidrio por donde entraba el aire, claros desde los que se podía ver el cielo sin que éste descendiera sobre los hombros. Eran puntos de contacto, no salidas definitivas. Lugares donde el interior y el exterior se rozaban sin invadirse. Por primera vez, se permitió pensar en el afuera sin sentir amenaza. No como un lugar que debía conquistar ni evitar, sino como algo que coexistía. El mundo interior ya no necesitaba cerrarse para protegerla del todo. Había aprendido a sostener ciertas verdades sin desmoronarse, a convivir con el recuerdo sin quedar atrapada en él. Eso no la volvía invulnerable, pero sí más presente. Caminó hasta el borde del bosque, allí donde los árboles se abrían lo suficiente como para dejar ver una extensión que no pertenecía del todo a su territorio. No era un paisaje detallado, más bien una sensación de continuidad, de algo que seguía más allá sin exigirle que lo recorriera ahora. Se detuvo, respiró, no dio el paso. Y, por primera vez, esa decisión no estuvo hecha de miedo. Entendió que salir no implicaba abandonar el mundo que la había sostenido durante tanto tiempo. Ese territorio, con sus ruinas y sus claros imperfectos,